Biblia en el libro de Primera de Pedro, capítulo número 1, donde hemos estado hablando la palabra por estos 2 últimos domingos y este es el tercero. Y vamos a hablar en esta mañana la continuación de lo que la palabra de Dios nos enseña en este primer capítulo de Primera de Pedro. Cuando lo encuentres dice amén. Y vamos a leer comenzando en el versículo 13. Vamos a leer del 13 al 16. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Padre, oramos en esta mañana que tú toques cada vida, tanto los que estamos aquí como aquellos que nos están mirando a través de los medios de comunicación, para recibir tu palabra. Señor, oramos que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento y que cada persona pueda ser edificada. Ayúdame a poder presentar este mensaje de una manera que pueda ser entendida por cada persona. Y Señor, te damos desde ahora muchas gracias, porque tú eres quien nos das la fuerza, el poder para hablar tu palabra como debe ser hablada. En el nombre de Jesús todos dicen amén. Amén. Puede sentarse, iglesia. Bendito el nombre del Señor. Y si usted me ha estado siguiendo Facebook o YouTube los últimos domingos, hemos estado tratando este capítulo 1 de Primera de Pedro y hemos visto allí en este capítulo los versículos del 1 al 12 la esperanza que nosotros tenemos como cristianos nacidos de nuevo. Ese es el enfoque, ese es realmente el tema central de este primer capítulo de Primera de Pedro. Hemos visto la herencia que Dios dice que nos espera, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, preparada en el cielo para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Hemos aprendido acerca de la salvación tan grande que tenemos en Cristo, la cual comenzó cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, pero se extiende hasta el día cuando Cristo venga por su iglesia, donde recibiremos cuerpos glorificados y estaremos para siempre con el Señor. Amén. Hemos visto en estos versículos también que mientras estamos en esta tierra, realmente nos enfrentamos con situaciones difíciles, situaciones adversas, donde nuestra fe es probada. Nuestra fe necesita ser probada para que sea aprobada, para que sea genuina. Una fe genuina es una fe que resiste la prueba. Una fe que no resiste la prueba no es genuina. Pero cuando nuestra fe prueba ser genuina, produce en nosotros gozo inefable y glorioso a pesar de las pruebas, a pesar de los obstáculos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hemos visto que esta salvación fue planeada por Dios desde la eternidad, fue profetizada por los profetas en el Antiguo Testamento, fue predicada en el poder del Espíritu Santo por los apóstoles y por cada persona, cada ministro, cada siervo que Dios ha levantado a través de los siglos, desde el día de que comenzó la iglesia primitiva hasta la fecha. Hemos visto que es una salvación donde los ángeles se inclinan para mirar, porque ellos miran la bendición pero no entienden, porque ellos no han podido experimentar salvación, porque ellos no necesitan salvación. La salvación no fue planeada para los ángeles, fue planeada para los seres humanos. Los ángeles nunca han pecado, los ángeles de Dios, y los ángeles que pecaron no tienen derecho a salvación. De manera que los ángeles se inclinan para mirar en esta salvación, pero no pueden entender de una manera experimental lo que nuestra salvación es. Ahora, cuando miramos todo esto, también aprendimos que nosotros somos los receptores de esta salvación. Tú y yo que vivimos en este tiempo, o sea, los profetas profetizaron algo que sucedería en el futuro, pero ellos no lo vieron cumplido. Ellos murieron sin ver el cumplimiento. ¿Por qué? Porque esta salvación era a partir de cuando Cristo muriera en la cruz y resucitara, y ellos no llegaron a ver ese día. De modo que esta salvación fue planeada, fue profetizada, fue anunciada por aquellos profetas para los que vendrían
déjame ponerlo de esta manera, para las personas que existirían después que Cristo murió y resucitó. Y tú y yo entramos en esas personas. De modo que nosotros somos los receptores de esta salvación que fue planeada por Dios desde la eternidad. ¿No te da gusto eso? Dios te escogió a ti, Dios me escogió a mí para salvación. Gloria al nombre de Jesucristo. Ahora bien, este versículo 13 y los que siguen a continuación nos hablan de cómo debe ser nuestra reacción, nuestra respuesta ante la salvación que hemos recibido. O sea que este privilegio que hemos recibido nos demanda una reacción, una respuesta de parte nuestra, una responsabilidad de parte nuestra para hacer como lo que Dios quiere que hagamos. Y de eso trata el versículo 13, 14, 15, en efecto hasta el versículo 21. Pero yo quiero tratar en esta mañana solamente el versículo 13 por causa del tiempo. Y quiero que miremos allí una vez más lo que dice. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, en esta parte que sigue, en vista de lo anterior que hemos mirado, se nos exhorta a vivir en santidad. Oye bien eso, a vivir en santidad. Se nos enseña cómo debemos conducirnos en este mundo como creyentes en Cristo que hemos sido llamados para vivir en santidad. Yo he puesto por título a este mensaje, llamados para vivir en santidad. Llamados para vivir en santidad. Cuando yo he estado preparando esta serie de mensajes, realmente mi sentir es que todo lo que estamos viviendo en estos días, todo este asunto de la pandemia, lo que está pasando ahora con los disturbios en la nación, todo lo que estamos mirando a nuestro alrededor, son malas noticias, son situaciones difíciles, pero esto me dice a mí algo, que Dios nos está llamando la atención. ¿Ok? Muchas personas dicen, el diablo ha mandado esta pandemia, y yo estoy seguro que el diablo es el autor, posiblemente, pero Dios lo ha permitido. Quiere decir que el diablo no es más fuerte que Dios. Amén. Implica que Dios ha permitido esto. Y si Dios lo ha permitido es porque Él tiene un propósito con esto. Y parte de ese propósito yo pienso que es llamar la atención de su iglesia. ¿Por qué? Porque su iglesia se ha apartado del enfoque que debe tener como iglesia de Cristo. El mensaje del evangelio ha sido distorsionado, pudiéramos decir ha sido adulterado. Muchas iglesias están predicando un evangelio diferente. Y Dios en su misericordia nos está llamando la atención. Cristo viene pronto. Y Él quiere nuestra atención a Él y a su palabra para vivir en esa expectativa de la manera correcta, para cuando suene la trompeta estemos listos para irnos con Él. Amén. Y de eso trata estos pasajes que estamos estudiando aquí en Primera de Pedro. Lo primero que es bueno para entender en este llamado para vivir en santidad es que Dios nos dice que debemos esperar por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Si tú miras otra vez el versículo 13, dice, por tanto, y ese por tanto está uniendo lo que se ha dicho antes con lo que se va a seguir diciendo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo. Yo quiero llamar tu atención en esta mañana a esta última parte del versículo 13. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, Pedro está diciendo, esperen por completo. Esperad es un verbo que está en modo imperativo. O sea, es una orden. Esperad por completo. Pongan su esperanza completamente, enteramente, en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora, muchas personas definen la esperanza
como simplemente un deseo de algo que nunca va a pasar. Es como cuando se le preguntó al niño qué entendía él por esperanza, y él dijo: la esperanza es desear algo que tú sabes que nunca va a pasar. O sea, es como tener un sueño, un deseo, pero que a la misma vez sabe esto nunca va a ocurrir. No, esa no es la esperanza de la cual Dios nos habla. Esperanza es estar en la expectativa de algo que va a pasar, de algo que va a llegar, con seguridad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es como C.S. Lewis, un teólogo cristiano, un filósofo cristiano. Él dijo: la esperanza es una continua búsqueda hacia el mundo eterno. La esperanza es una continua búsqueda hacia el mundo eterno. ¿Está correcto? Esperanza es esperar algo que tiene que ver con nuestra vida más allá de este mundo físico. Es la esperanza de lo eterno, de la vida en la eternidad con Dios. Aleluya. Y aquí este pasaje nos enseña a esperar en la gracia que se nos traerá cuando Cristo sea manifestado o cuando Cristo sea revelado. Ahora note que es una orden esperar por completo. Y me llama la atención que dice esperar en la gracia que se os traerá. No dice esperar a Cristo, aunque estamos esperando a Cristo, pero dice esperar la gracia. Lo cual implica que nuestra salvación, desde el momento que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, hasta el momento en que estemos con Él en la eternidad, es por gracia. Por gracia somos salvos. Perdón. Mediante la fe. Y la Biblia dice que vamos creciendo en gracia y en todo conocimiento en la medida que vamos aprendiendo su palabra. Y aun cuando Cristo venga por su iglesia, Él viene por causa de su gracia. Gloria a Dios. Aleluya. O sea, nuestra salvación es por gracia desde el comienzo hasta el final. Y me llama la atención porque la palabra gracia ha sido muy mal usada por la iglesia o por un sector de la iglesia en estos últimos tiempos. La palabra gracia ha sido confundida con la palabra libertinaje. Y tú oyes a muchos cristianos decir: ¿sabes qué? Yo vivo como yo quiera vivir, yo vivo mi vida a mi manera, porque estamos en la gracia, no estamos en la ley. Y realmente podemos vivir como queramos porque estamos en la gracia. Y le han dado un significado totalmente erróneo a lo que la palabra gracia es. La palabra gracia significa favor que no merecemos. Pero la palabra gracia, cuando se considera en esta salvación que hemos recibido, nos enseña a vivir una vida de acuerdo a lo que Dios nos manda. Si tú miras conmigo en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 11, vamos a mirar lo que la Biblia define como es vivir en la gracia. Cuando lo tenga dice amén. En el libro de Tito, capítulo 2, verso 11, y cuando lo encuentre dice: ya lo encontré. ¿Ya lo tiene? Tito 2:11. ¿Se le perdió Tito? Ok. Yo lo voy a leer mientras usted lo busca. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Note la definición que el apóstol Pablo da aquí a lo que es la gracia de Dios. Dice, ¿ya lo encontraste? Amén. Ok, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, a todos los seres humanos, obviamente a todos los que creen en Jesús. Pero dice, la gracia de Dios nos enseña, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. La gracia de Dios no nos está dando libertad para satisfacer todos nuestros deseos carnales. Si mucha gente hoy día, incluyendo cristianos, viven vidas matrimoniales o vida de matrimonio sin casarse. La Biblia le llama a eso fornicación y pecado, pero las personas han perdido todo sentido de pecado y hombres y mujeres viven juntos vidas maritales sin casarse. No tienen temor de Dios, no piensan que están haciendo nada malo porque están viviendo en la gracia. Pero eso es un mal concepto, ¿me está entendiendo? Vida sexual fuera del matrimonio es pecado.
Amén. Sí, relaciones sexuales fuera del matrimonio es pecado delante de Dios. Un creyente no se supone que viva de esa manera. Cuando a las personas no le importa vivir de esa manera, es que han perdido el concepto de lo que la gracia de Dios es. La gracia de Dios nos da la fuerza, el poder para vivir la vida de acuerdo a como Dios manda, aun cuando nuestros deseos se opongan. ¿Cuántos me entienden lo que hago? Enseñándonos a que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. La Biblia habla en 1 de Juan 2, dice: hijitos míos, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero solamente los que hacen la voluntad del Padre permanecerán para siempre. De manera que la gracia de Dios no nos da licencia para pecar, sino que nos da el poder y la fuerza para vivir correctamente. Aleluya. Una vez más, dice Tito en el versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en este tiempo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gracia de Dios me anima a mí a vivir esperando el regreso del Señor. Aleluya. La gracia de Dios, una vez más lo digo, me anima a mí a vivir esperando el regreso del Señor. Y de eso está hablando Pedro allí en su primera epístola. Dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La salvación que hemos recibido es una salvación donde no hemos recibido la plenitud de ella. Hay una parte en esta salvación que todavía no tenemos, que se trata de nuestros cuerpos glorificados. Pedro le llama una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. El apóstol Pablo dijo, nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. En Romanos capítulo 8 se nos dice que todavía este cuerpo no ha sido redimido. Este cuerpo no ha sido glorificado todavía. Y todavía hay tentación a pecar. Hay deseos de este cuerpo que todavía vienen a nosotros, que no son correctos y que tenemos que controlar. ¿Por qué? Porque este cuerpo todavía no ha sido redimido. Pero cuando Cristo venga, este cuerpo será redimido de la manera que nuestro espíritu ha sido redimido. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, mi punto es en esta mañana que en la vista de la iglesia del primer siglo, ellos estaban viviendo una vida esperando día con día el regreso del Señor. Él vendrá otra vez, dice la Biblia en Hebreos capítulo 9, míralo en tu Biblia, Hebreos capítulo 9, versículo 28. Vamos a leer el 27 también, dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar, note, para salvar ¿a quiénes? A los que le esperan, para salvar a los que le esperan. Ahora muchos pueden mirar allí y decir, entonces los que le esperan no son salvos. Claro que son salvos y por eso lo esperan. Pero cuando dice para salvar a los que lo esperan, se está refiriendo para darnos el cuerpo glorificado y la plenitud de esta salvación. Aleluya. Eso es lo que significa la palabra del Señor. En el capítulo 10 de Hebreos dice en el versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, la perseverancia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. ¿Cuál promesa? Verso 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. O sea, la iglesia del primer siglo vivía en la expectativa de que Cristo podría venir en cualquier momento. Amén. Ahora, ¿qué tiene que ver eso para nosotros hoy día? Han pasado 20 siglos y no ha venido.
Pero el punto es que Jesús estableció esto así para que la iglesia viva día a día como si fuera el día en el que Él viene. Pudiera venir hoy, pudiera venir de aquí a 100 años. Solo Él lo sabe, pero Él quiere que su iglesia viva su vida diariamente como si ese fuera el último día para vivir aquí en la tierra. Como si ese fuera el día cuando Él venga por su iglesia. Él quiere una iglesia que lo esté esperando. Y una iglesia que lo está esperando es una iglesia que está conduciéndose correctamente. Amén. Cuando la iglesia comienza a conducirse incorrectamente, mundanamente, si se puede decir, es que ha perdido de vista el enfoque de la venida del Señor. Y es lo que ha pasado con la iglesia de hoy día. No se predica acerca de la venida de Cristo. No se predica acerca de las cosas del tiempo final. Solamente se predica las cosas que necesitamos el día de hoy. Y eso desenfoca al creyente de esta perspectiva, que es la única manera que nos mantiene viviendo una vida correcta. Es interesante notar, iglesia, que Pedro está escribiendo a una iglesia que en aquel tiempo fue escrita alrededor del año 64 en el primer siglo. Y los cristianos estaban dispersos en muchos lugares por causa de persecución. En aquel tiempo el emperador era Nerón. Y Nerón fue un hombre muy cruel, muy despiadado. Y él desató una persecución terrible contra los cristianos. Muchos murieron en aquel tiempo. Otros tuvieron que sufrir tortura, sufrir terriblemente por causa de Cristo. Pedro está escribiendo a creyentes que están en esa clase de sufrimiento. Y él no les dice a ellos, el sufrimiento se acabará, ¿no? Él les dice, necesitan tener perseverancia en medio del sufrimiento, porque las promesas de Dios se cumplirán. Y él les exhorta y les consuela, llamando la atención de ellos para que pongan su confianza en lo que Cristo dijo, que Él vendría otra vez. Y eso sostuvo aquella iglesia para vivir la vida correcta. La Biblia dice en 1 de Juan 3, hijitos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando tú y yo ponemos la atención en que le veremos tal como Él es. Aleluya. Piensa en eso esta mañana. Si de verdad le amamos a Él, anhelamos verle. ¿Ah? Si de verdad le amamos a Él, anhelamos verle. Si no anhelamos verle porque los deseos del mundo son demasiado atractivos, demasiado agradables, quiere decir que esos deseos ocupan el primer lugar en nuestra vida, ocupan nuestro primer amor. Y eso no agrada al Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos me están entendiendo hoy día? Es interesante. Juan dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como también Él es puro. Míralo en tu Biblia, porque te lo estoy leyendo de memoria o diciendo de memoria, pero en 1 de Juan, después de 1 de Pedro está 2 de Pedro, después está 1 de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Vamos a leerlo todos juntos para que tú veas que está en tu Biblia también. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Quiere decir que esta salvación no está todavía completa. Algo falta que yo debo recibir que no he recibido. Y que no lo voy a recibir hasta el día que Cristo venga. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Ahora mira el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como también Él es puro. Sí, la iglesia primitiva, en medio de persecución, en medio de problemas, en medio de tremendas situaciones adversas, se mantuvo firme, se mantuvo recta, se mantuvo limpia, porque esta esperanza los purificaba. Esta esperanza los motivaba a vivir en santidad. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es interesante o no es interesante? Vuelvo a decirlo, este
pasaje nos muestra a nosotros la actitud expectante de la iglesia del primer siglo con respecto al regreso del Señor. Ellos esperaban un regreso inminente, o sea, que Cristo podía venir en cualquier momento. Y si tú miras conmigo en Primera de Pedro otra vez, para entrar en la conclusión en esta mañana. En el versículo 3 del capítulo 1 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, nos hizo nacer de nuevo, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y una vez más, cuando leemos este pasaje, dice para alcanzar la salvación. Da a entender como que todavía no hemos alcanzado la salvación. Y es aquí donde tenemos que recordar. Hemos recibido salvación cuando aceptamos a Cristo como Salvador. Pero cuando Pedro dice para alcanzar la salvación, se está refiriendo a la última fase de esta salvación, que es cuando estemos en la presencia del Señor con nuestros cuerpos glorificados. Ese es el alcance, lo que Pablo llamó el llegar a la meta, al premio de nuestro llamamiento. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Una vez más, Pedro está diciendo cuando sea manifestado Jesucristo, cuando sea revelado Jesucristo. Él está llamando la atención de la iglesia en aquel tiempo a poner su enfoque en el día cuando Cristo regresara. Y yo hallo que lo que estamos viviendo hoy día, Dios nos está recordando, o llamando nuestra atención a enfocarnos en esta salvación tan grande que culminará cuando Cristo venga. Y debemos usar este tiempo de pandemia, este tiempo de confusión. Yo no creo que Dios perdió el control. Yo no creo que Dios no tiene nada, no haya cómo hacer para quitar este virus. No, Dios tiene el poder para eliminar el virus. Pero Él no lo ha hecho. Y en mi forma de pensar, yo me doy cuenta o yo veo que Dios está diciéndonos: hey, pon tus ojos en mí. Deja de mirar para otros lugares. Deja de poner atención a un evangelio diferente. Y enfócate en el verdadero evangelio que nos está diciendo: hey, vamos a mirar hacia arriba, en el aspecto de mirar en la palabra de Dios, darnos cuenta que Cristo viene pronto por una iglesia que Él quiere que Él esté esperando sin mancha y sin arruga. Y decir: Señor, ayúdame a vivir esa clase de vida para yo poder alcanzar esa salvación que comenzó aquel día cuando te entregué mi vida a ti. Oh, precioso es el Señor. Precioso es el Señor. Precioso es el Señor. ¿Me está entendiendo esta mañana? Cristo viene pronto. No sabemos cuándo, pero viene pronto. Y la exhortación de la palabra y nuestra responsabilidad es vivir de acuerdo o vivir como que creemos que viene pronto. Cuando creemos que Cristo viene pronto, nuestra conducta se mostrará de acuerdo a lo que creemos. Si decimos: oh, pastor, yo creo que Cristo viene pronto, pero estamos viviendo una vida totalmente desenfocados, haciendo las cosas que mejor nos parece hacer, no teniendo interés por la palabra de Dios, no teniendo interés por agradar a Dios, mi conducta entonces me revela, me dice que yo realmente no creo que Cristo viene pronto. Amén. Aleluya. Si Cristo viene pronto y yo lo creo, yo voy a vivir de acuerdo. Y yo voy a pedirle al Señor su gracia para permanecer firme hasta el fin. Es por gracia.
gracia. Es por gracia. Note que Pedro dice: esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. La gracia de Dios se manifestará. Cristo viene otra vez, y esa venida de Cristo por su iglesia. Y déjame enfatizar esto, iglesia, antes de terminar, por favor. Un gran sector de la iglesia hoy día está esperando la gran tribulación. Y ahora, a través de esta pandemia, se han levantado toda clase de comentarios, de suposiciones, que ya la marca de la bestia ya está hecha, y que ahora cuando te vacunen contra el virus, te van a inyectar el chip, y con ese chip te van a controlar, y ya el anticristo. Eso es bla, bla, bla. Que el anticristo puede usar esta tecnología, claro que sí. Porque estamos viviendo un tiempo de la historia cuando la tecnología está en un avance asombroso. Pero en vez de estar esperando al anticristo, nuestra responsabilidad es estar esperando a Cristo. Aleluya. Aleluya. Dios nos llama a esperar nuestra salvación, o esperar o alcanzar esta salvación, a esperar la gracia que se os traerá. No cuando el anticristo aparezca, sino cuando Cristo aparezca. El anticristo no se manifestará sino hasta después que la iglesia sea levantada, de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando tú miras cómo la iglesia primitiva vivió, ellos no vivieron esperando la gran tribulación. Y déjame decirte, la iglesia en aquel tiempo tuvo tribulación, y a través de los siglos ha tenido tribulación. En muchas partes del mundo los cristianos son quemados por ser cristianos. Sus casas son quemadas por ellos ser cristianos. En la India, en Pakistán, en muchos países que están bajo el dominio de otras religiones, los cristianos sufren. Tú y yo aquí en Estados Unidos vivimos una vida maravillosa. Pero la iglesia ha sufrido persecución, ha sufrido tribulación, pero no la gran tribulación. La gran tribulación será un tiempo cuando la ira de Dios se manifestará en esta tierra, cuando el diablo gobernará, y realmente será horrible lo que se vivirá aquí. Pero el Señor no nos promete la gran tribulación, Él nos promete salvación. Amén. Él dice que no hemos sido escogidos o llamados para la ira, sino para la salvación. Aleluya. De modo que la iglesia necesita hoy más que nunca enfocarse en la palabra de Dios y estar esperando la gracia que se revelará, que se traerá cuando Cristo aparezca. No cuando el anticristo aparezca. Cristo viene pronto para llevar su iglesia y sacarla de este planeta antes que la gran tribulación comience. Y si tú y yo creemos eso, lo mejor que podemos hacer es vivir de acuerdo a eso. Es vivir de acuerdo a eso, que mi conducta me demuestre a mí, le demuestre a Dios, le demuestre a los demás que yo creo que Cristo viene pronto para darme esta completa salvación que Él compró cuando Él murió en la cruz del Calvario por mí. Oh, precioso es el Señor. Precioso es el Señor. Yo tengo que hablar sobre esto en otro domingo porque el tema es amplio, pero quiero dejarlo aquí. En este primer punto, Dios quiere que esperemos la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cómo esperamos? Vamos a aprenderlo el domingo próximo, si Dios lo permite. Por ahora le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor porque su palabra es verdad. Vamos a darle gracias al Señor porque Él es real. Vamos a darle gracias al Señor porque realmente Él nos ha escogido para salvación y Él nos ha llamado para vivir una vida de santidad que le agrade a Él. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por este mensaje. Gracias por estos pasajes de Primera de Pedro, de Tito, de Hebreos, de Primera de Juan que hemos tocado esta mañana. Señor, gracias porque tu palabra nos santifica, tu palabra nos levanta, tu palabra nos fortalece. Vivimos en un tiempo difícil, vivimos en un momento de la historia que es complicado. Tu iglesia está atravesando por una situación donde hay mucha presión de parte del mundo, pero tú nos has dado tu gracia, Señor. Y tu gracia nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a vivir la vida que a ti te agrada, sobria, justa y piadosamente,
aguardando la esperanza bienaventurada, aguardando ese momento cuando Cristo aparezca. Padre, yo oro por cada persona que me está viendo a través de estos medios de comunicación, por las personas que están aquí en este santuario, que tú nos des las fuerzas, Señor, cada día para realmente vivir la vida que a ti te agrada, para vivir la vida que tú quieres que vivamos, para que a través de nosotros podamos glorificarte a ti, ser testimonio a otras personas de lo que tu palabra dice. Señor, yo oro por cada persona que me está viendo, que no te conoce, como cada domingo lo estoy haciendo. Señor, que tu Espíritu toque su vida, allí donde estás. Si tú no has recibido a Cristo como tu Salvador todavía, no te has decidido, dice, no, esto no es para mí, o esto es para cuando yo sea mayor, hay otras cosas en mi mente ahora. Tú no tienes control de tu futuro, tú no tienes control del mañana. La Biblia dice, este es el día, hoy es el día de salvación. Hoy Dios te está diciendo a ti, allí donde tú estás, Cristo quiere cambiar tu vida, Cristo quiere rescatarte. Si tú murieras de aquí a 5 minutos, ¿dónde vas a pasar tu eternidad? ¿Vas a pasarla con Dios o vas a pasarla en el infierno? Tú dices, bueno, pastor, yo voy con Dios porque yo no he hecho mal a nadie. No, tú no vas con Dios. Nadie se salva por no hacer mal a nadie. La única manera de salvación es recibir a Jesucristo como el Salvador. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y por eso estamos aquí esta mañana para decirte, allí donde tú estás, permite que el Espíritu de Dios toque tu vida, entrégate a Cristo. Dile, Señor, hoy, este día, hoy te rindo mi vida, hoy te acepto como mi Salvador, Jesús, hoy te declaro como mi Señor, y el Espíritu de Dios tocará tu vida y tú vas a ser alguien diferente a partir de hoy, para vivir la vida que realmente bendice, que realmente satisface. Yo oro que tú repitas conmigo esta oración. Dile, Señor Jesús, te recibo en mi corazón, te acepto como mi Señor y Salvador. Entra en mi vida, perdona mis pecados, me rindo a ti. Tú diste tu vida por mí, Señor. Tú moriste en la cruz por mí, resucitaste, y yo oro que entres a vivir en mi corazón. Te doy gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús, amén. Si hiciste eso allí donde tú estás, el Espíritu de Dios está tocando tu vida y tú mismo lo experimentarás, que es poder de Dios para salvación. Únete a una iglesia si vives lejos de aquí. Si vives en esta área de Bellflower, California, a los alrededores de Bellflower, te invitamos a nuestra iglesia. Pero si vives en otro estado, en otro lejos de aquí, busca una iglesia donde se predique la palabra y comienza a edificar tu vida. Nunca te arrepentirás de haberlo hecho. Oh, gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Adoremos al Señor con esta canción para terminar en esta mañana. Gloria a Dios. Jesucristo, Aleluya. reinas con poder, Sí, mi Dios, soberano. soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible.
servicio martes será en línea, 7:30 de la noche, a través de Facebook. Vamos a orar por nuestro hermano Eduardo. Él es el esposo de nuestra hermana Olivia. Él tiene este virus. Fue diagnosticado positivo, está en el hospital de San Diego, en cuidados intensivos. Lo han normalizado un poquito ya, pero está en condición que necesitamos orar por él, y junto con un hermano de él también, que resultó también positivo. Él está mayor, tiene complicaciones con diabetes y otras cosas, y es más vulnerable. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús, y también por personas como él que están afectadas, que el Señor haga la obra. Y obviamente estos disturbios que están trayendo problemas, que Dios tome control. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, terminamos este servicio dándote gracias por tu palabra. Te damos gracias por estas alabanzas, de poder declarar que tú eres Dios de lo imposible. Para ti no hay nada difícil, para ti no hay nada imposible. Señor, oramos poniendo delante de ti nuestro hermano Eduardo y su hermano allí en el hospital de San Diego. Tú conoces, Señor, la situación, la condición física de ellos. Oramos, Padre, que tú toques sus cuerpos y ellos puedan recibir sanidad en el nombre de Jesús y sean levantados de esta condición. Padre, fortaléceles en el nombre de Jesucristo. Y Señor, no solamente a ellos, pero a tantos que están en la misma condición de ellos. Padre, que tú extiendas tu mano de misericordia y, Señor, uses a cada doctor, cada enfermera, cada enfermero, cada cuerpo médico, Señor, para ofrecerles el mejor tratamiento con tu sabiduría, y ellos sean, Señor, levantados victoriosos sobre este virus en el nombre de Jesucristo. Padre, oramos por sus familiares, que tú les des fortaleza también a ellos. Es una situación difícil, pero tu presencia está con nuestro hermano Eduardo, tu presencia está con su familia en el nombre de Jesús, y te damos muchas gracias. Padre, oramos por lo que está pasando en esta nación, estos disturbios en cada ciudad. Señor, que tú pongas tu mano de misericordia y que esta situación pueda normalizarse, Padre, en el nombre de Jesucristo. Que pueda haber tranquilidad en los ánimos de todas aquellas personas que están protestando, pero que se han ido a la violencia, que se han ido a una situación que no es correcta. Señor, obra en medio de ellos y trae paz a esta nación. Trae paz, Señor, a este país, para que tu palabra pueda seguir siendo predicada con libertad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, oro por cada persona en línea, donde quiera que nos está viendo. Señor, glorifica tu nombre en cada familia, en cada persona. Sean personas de la iglesia local o sean personas de otras iglesias que me están viendo. Señor, el toque de tu Espíritu los fortalezca, la presencia de tu Espíritu los levante. Si están atravesando por alguna situación adversa, puedan levantarse victoriosamente, Señor, sabiendo que tú estás con ellos. Y tú nunca los dejarás ni los abandonarás. Te damos gracias por este momento. Y terminamos, Señor, este servicio dándote gracias por tu amor, dándote gracias por tu fidelidad. Salimos de este lugar, pero no de tu presencia. Oramos que donde quiera que estemos esta semana que comienza, podamos ser de bendición a alguien, que tu nombre sea glorificado. Y declaramos, Señor, que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es toda la gloria, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén.